Bueno, hola a todos, gracias por asistir a esta reunión. Hay una confusión, sí, muy grande en el mercado después de los anuncios de Trump el día de ayer, presentó esto referente a las tarifas y miren que esta mañana había dicho que todo estaba, pues que había espacio para negociación, ¿no? Que había espacio para negociaciones adicionales, pero hace unos minutos acaba de tuitear otra vez que definitivamente las tarifas inician sí o sí el 1 de agosto. Esto pues está generando algo de inicio de temor en algunos sectores en particular. Creo yo que aquí para destacar pues lo que ha ocurrido esta semana, el, el día 3, el día jueves, el Senado por fin aprueba ese plan que tenía Trump respecto a la ley del presupuesto, cerca de 4 billones de dólares. Ahí la votación en la Cámara, digamos, estuvo laxa, 235 votos a favor contra 174 en contra, pero en el Senado, sí, recuerden ustedes que habíamos hablado la semana anterior, estaban como muy a la par y de hecho la votación final fue 51-49. Esto lo que demuestra es que no todos los senadores definitivamente, o sea, no hay una mayoría que esté viendo con buenos ojos esta ley de presupuesto que extiende los recortes fiscales que ya venían desde el 2017, aumenta fuertemente el gasto de defensa. Recordemos que Trump está participando o Estados Unidos está participando hoy en día en diferentes guerras alrededor del mundo, incluso en África, y hubo unos recortes importantes en Medicaid. Y esto pues no le gusta, digamos, a la gran mayoría de ciudadanos en Estados Unidos. Se han visto esa cantidad de propuestas en diferentes frentes, no solo en el tema migratorio, sino también, como lo menciono, no hay muchas personas de acuerdo con el gasto absurdo en defensa y los recortes en el tema de salud, ¿no? Y adicionalmente, pues se añaden, según cálculos de algunas entidades, cerca de 3.5 billones de dólares al déficit de Estados Unidos, que pues lo llevaría a continuar esa tendencia, digamos, que se ha mostrado que se ha mostrado ya en esta gráfica que la hemos venido usando durante varios tiempos. Y por otro lado, pues Trump anuncia y se envían esas cartas que de hecho están en su red social Truth Social, donde se anuncian aranceles de 25% a Japón y Corea del Sur, se anuncian tasas del 25 y 40 a otros países como Camboya y Laos, y el plazo, que es lo que se está, digamos, materializando o reforzando mejor el día de hoy con ese tweet, es que definitivamente a, eh, entran en vigencia a partir del 1 de agosto, pues él lo dice, sí o sí los países van a empezar a pagar, todos estos países van a empezar a pagar, y ahí es donde China responde con aranceles del 84%, y Trump dice, pues bueno, si ellos se van al 84%, nosotros nos vamos a ir al 125%. Esto fue lo que empezó a generar la volatilidad, digamos, algún temor el día de ayer. Les recuerdo, esta mañana ha sido llena de noticias, habían sido noticias muy encontradas. Al comienzo no, que él va a negociar, o sea, lo que siempre ha ocurrido. Pero el último tweet, la noticia más fresca, es que definitivamente el 1 de agosto entran en vigencia todos los aranceles. Entran en vigencia todos los aranceles en todos los países, los que negociaron bien, los que no, el 10%, en algunos, incluso los que tienen que ver con el BRIC con los BRICS podrían tener aranceles del 20%. Y esa es la situación actual, una situación que no está llevando a los índices de una manera fuerte a caída, pero técnicamente, incluso el indicador VIX no está en una zona de temor aún, pero fíjense ustedes que es muy corto el espacio, ¿no? Estamos hablando de menos de 30 días para que algunos países que no estuvieron de acuerdo, digamos Japón o Corea del Sur o Camboya, pudieran negociar con Estados Unidos. Entonces, sí es un plazo bien corto, incluso las negociaciones que se están llevando con China. Vamos a ver qué ocurre, pero definitivamente estamos al comienzo de tal vez otro escenario nuevo de tensión, y frente a ese, pues tal vez lo que hemos venido haciendo en un portafolio, empezar a vender desde el día de ayer
todas las posiciones, buscando estar un poco defensivos, por lo menos hasta que se aclara esta situación, que como lo vimos anteriormente, en el mes de abril generó una volatilidad fuerte en el mercado. Sumado a este punto de las tarifas, pues la semana entrante, el día martes en la mañana, el 15 de julio, se va a dar a conocer el dato de inflación. Entonces, frente a este dato que ocurre el día de ayer, Goldman Sachs publicó un informe donde dice, oiga, si todo esto que está diciendo Trump de las tarifas de verdad entra en vigencia el 1 de agosto, ese fue el informe inicial en la tarde de ayer, pues lo que podría ocurrir es que la inflación de este año terminará entre 3,5% y 5%. Ahora, la inflación de Estados Unidos actualmente está en el 2,4%. Pues definitivamente del 2,4 al 3,5 hay un camino largo, y por eso el dato de inflación del día martes va a ser tan relevante. Va a ser relevante porque si empezamos a ver una tendencia que sabemos que de manera estacional debe ser alcista, o sea, es normal, miren ustedes que la expectativa es que solo suba un punto, del 2,4 al 2,5, pero ¿qué ocurre? Que si vemos una inflación, que es el temor inicial que tenemos y por eso creemos que la mejor posición en este momento es empezar a desmontar algo de posiciones, fíjense ustedes que este 2,5, si llegáramos a tener un dato por encima de 2,6, 2,7, pues ¿qué ocurre? Que el informe de Goldman Sachs estaría acompañado por muchos informes de otras empresas que empezarían a generar ese tema de que definitivamente las tarifas podrían llevar esa inflación a donde les menciono 3,5 y 4%. Las razones son dos, ¿no? El incremento de las tarifas y ese déficit fiscal que, como les digo, se aprobó la semana anterior. Entonces, sí es un dato muy clave el del día martes. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la gasolina, que es tal vez lo que hemos venido observando durante ya 6 o 7 meses, pues fíjense ustedes que el precio de la gasolina no ha saltado, no se ha visto un impacto relevante. Eso tiene mucho que ver con el comportamiento del petróleo definitivamente, pero lo que aquí vemos es que la inflación no podría ser impulsada directamente por los temas energéticos. Sabría ver qué otros sectores se podrían estar impulsando, tal vez directamente consumo, que podrían, como les menciono, llevar esa inflación hacia un número superior al 2,5, lo cual, reitero, en este momento no sería para nada bueno, porque le daría más fuerza a esta tesis del 3,54. Ahora, ¿qué ocurre adicionalmente con esa inflación? Con esa inflación si llega a estar en esos niveles arriba del 2,5, 2,6. Pues lo que ocurre, independientemente de las minutas de la Reserva Federal que se van a conocer esta semana, es que le va a dar más fuerza a la teoría de que tal vez, la Reserva Federal no tenga herramientas suficientes para reducir la tasa de interés en septiembre. Entonces eso la podría retrasar. Actualmente la probabilidad es la que habíamos visto, que la Reserva baje la tasa de interés 2 veces en este año. La primera vez tal vez en septiembre, después octubre o noviembre. Esa es como la medición que está actualmente por los contratos de futuros que se negocian en la bolsa de Chicago. Pero como les menciono, el dato de inflación, independientemente de que el CPI, que el PCE, perdón, la inflación básica que fue dada a conocer la semana anterior, estuviera bien, miren ustedes que sí estamos en un punto, desafortunadamente, donde, vuelvo y reitero, ese posible temor que se empieza a generar por estos tweets encontrados de Trump, de que sí o no las tarifas van a entrar en vigencia el 1 de agosto, y vuelvo y reitero, esas tarifas tan grandes con China, sumado a una alta inflación, pues desafortunadamente podrían llevar a los mercados a un escenario nuevo de volatilidad. Digamos que en este momento simplemente lo que estamos es tratando de prevenir un posible escenario muy negativo. Lo que muestran los datos reales es que desde el punto de vista de tarifas, sí es claro, el informe de Goldman Sachs del día de ayer es absurdamente
claro en demostrar que sí, la inflación va a ser impactada, y digamos que eso lo sabemos con antelación. Pero, vuelvo y reitero, un dato superior al 2.65 el día martes, pues podrían aumentar esos temores inflacionarios. Entonces hay que tener cautela, digamos, esta semana. Estamos arrancando igual el segundo semestre. El primer semestre hubo una recuperación interesante. Recordemos que el mercado se recuperó, de hecho, demasiado rápido, pero también la caída pues fue muy absurda. Recordemos que el mercado se alcanzó a caer 20%, que afortunadamente no lo vimos en nuestros portafolios, porque sí es una caída que asusta, digamos, a cualquier gestor de portafolio. Incluso cuando uno mira esta mañana, pues los gestores de portafolio están, digamos, tranquilos. Bueno, estaban tranquilos, realmente esta medida fue antes de el último tweet de Trump, que desafortunadamente, vuelvo y reitero, están muy confusas los anuncios que él está mencionando. El VIX ayer alcanzó a treparse casi hasta el 19, ya de hecho en este momento está otra vez por allá en 16, y creo que tal vez los sectores que pueden estar más estables son consumo, energía, por lo que vimos de la gasolina, y los que podrían estar más impactados en esta posible nuevo escenario de volatilidad serían tecnología industrial. Lo cierto es que lo más prudente en este momento, mientras que se aclara el escenario, estamos hablando de menos de 3 o 4 días, simplemente esperar bien cómo se materializan esos mensajes de Donald Trump y esperar el dato de inflación. Esperemos que no se resuelva hacia el lado negativo, pero definitivamente creo que la mejor postura es la prudencia. De hecho, desde el punto de vista de resultados corporativos, miren ustedes que no hay mucha información. Están Delta, muy importante, con Agra Brands, está PriceSmart, para ver cómo van las ventas del sector de consumo, Levi's, pero no son compañías, bueno, obviamente están dentro del Standard & Poor's, son compañías grandes, importantes, etcétera, pero creo que el mercado va a estar más centrado en lo que les acabo de mencionar, va a estar más centrado en los tweets de Trump, alrededor de pronto alguna rueda de prensa, si él dice, aclara un poco, incluso las minutas de la Reserva Federal creo que no van a generar, o no deberían generar un impacto relevante en el mercado. Entonces hay que estar pendiente de Trump, diría yo, desde aquí al viernes, y ya la próxima semana ver el dato de inflación. Es tal vez lo más prudente. Que estos datos de compañías en este momento salgan bien o mal, hombre, tal vez en este momento no le vayan a generar, sí, obviamente de manera puntual a cada empresa, pero no le van a generar un ruido al Standard & Poor's, entonces no los vería relevantes. ¿Qué escenarios tenemos entonces? El escenario donde tal vez estaríamos mejor y sería el ideal. Bueno, Trump ya dice a partir del 1 de agosto entran las tarifas, es el último tweet y nos vamos a quedar con eso. A partir del 1 de agosto entran las tarifas. Si algún país quiere negociar y lo alcanza a hacer antes de esa fecha, perfecto, si no, va a empezar a pagar. El mercado va a asumir esos impactos, y ahí tal vez lo que necesitaríamos es que el dato de inflación del día martes, fuera un dato mejor al 3.5, el 2.5, perdón. Si ese dato es mejor al 2.5, 2.4, 2.3, que por el precio de la gasolina debería ser, lo que podríamos ver es un escenario alcista donde se demuestra que la inflación está controlada. Fíjense ustedes lo interesante. La Reserva Federal podría continuar con su expectativa de reducir la tasa de interés 2 veces en este año. Ese sería el mejor del escenario, y podríamos ver el Standard & Poor's hacia fin de año en los 6.500 puntos, que es de hecho nuestro objetivo. Este escenario está un poco impactado, digámoslo, por la noticia puntual de las tarifas, que es tal vez este escenario base. ¿Cuál es el escenario base? Pues resulta que la inflación va a estar ahí en el 2.5, pero de todas maneras lo que debería ocurrir es que haya un impacto, y lo vimos. La inflación a fin de año o en un año va a estar entre el 3.5 y el 4%. Hay que ver es cómo los inversionistas digieren esa inflación tan alta.
Y ahí sería el tema del escenario negativo. Si la inflación está más arriba, si está ya cercana al 3,6, o sea, mostrando que va a llegar al 4, pues ahí sí sería preocupante, porque entonces el mercado va a decir, oiga, definitivamente este tema de las tarifas va a llevar a la inflación a un número alto, la Reserva Federal no va a tener herramientas para bajar las tasas de interés, y ese escenario es el actual frente al cual nos estamos protegiendo, ¿no? Un escenario donde podría el Standard & Poor's volver a la zona de los 5.800. Es muy difícil que vaya ya a los 5.000, pero técnicamente lo que les menciono está acompañado por una sobrecompra técnica. Este indicador, que es el RSI, está mostrando que el mercado está en una zona de sobrecompra. Cuando uno mira el canal alcista que se había desencadenado desde el mes de abril, fíjense ustedes que estamos muy cerca de la zona de soporte. Entonces es un pequeño riesgo que desde nuestro punto de vista es mejor prevenir y simplemente esperar el día martes al dato de inflación. Fíjense que si el dato de inflación es bueno, es mejor, y además que es antes de que abra el mercado, ¿no? Pero si ese dato de inflación es bueno, pues esta lectura estaría desvirtuada, ya que el indicador VIX, que está aquí abajo, miren ustedes que actualmente se encuentra sobre los 16 puntos, no es una zona ideal, pero no está arriba de los 20 ni 30, no estamos en una zona de preocupación, por eso no se han visto ventas masivas. Miren que la respuesta del mercado ayer fue muy concreta. Trump sale y anuncia, el mercado efectivamente empieza a caer, y ahí ya lo que está esperando es que se concrete, que haya un panorama más claro para tomar una decisión, y ese panorama más claro definitivamente creo yo que nos lo va a dar la inflación. Como les menciono, con un VIX que no se ha impulsado, digamos, a la zona de preocupación, pues es bueno porque nos permitiría, si el dato de inflación es positivo, fíjense ustedes que esto funciona para los dos lados, independientemente de que el mercado esté sobrecomprado, pues aquí lo que ocurre, si el mercado se continúa plano toda esta semana, o por lo menos en esta zona de los 6.300 puntos, donde tal vez lo más prudente es no tomar decisiones fuertes, simplemente se liquida algo del portafolio, se mantiene ahí, y lo que podría ocurrir el día martes después del dato de inflación, que es tal vez la expectativa que tenemos, pero vuelvo y reitero, es mejor ser prudentes, pero sí soy claro, más por lo que pasa con la gasolina, pues lo que podríamos ver es una inflación que no supere el 2.5, y aquí tendríamos un buen espacio de alza. Vuelvo y reitero, hasta los 6.500 puntos, que es este escenario. Entonces, el mensaje que les quiero dejar para el día de hoy y esta semana es tomar algunas utilidades del portafolio, liquidar parte de lo que está invertido, y esperar el dato de inflación. Esta semana van a haber muchos tweets de Trump, de hecho lo está haciendo, muy encontrados, y eso básicamente lo que va a generar es un vaivén en el mercado. Pero definitivamente, vuelvo y reitero, si el dato de inflación nos da una sorpresa, ese dato es el que efectivamente va a mover al mercado y le va a dar una dirección clara. Creo que esa es la palabra que estaba buscando. Vamos a ver si eso ocurre. Miremos en el portafolio. Esto ustedes ya lo han visto. Nosotros estamos en 1.31 contra el 6.22. Ya se sabe, Trump y su tweet, salgan y compren efectivamente. Estamos levemente positivos en el año. Estamos muy lejos todavía de nuestros máximos. El Standard & Poor's sí estaba cerca de sus máximos, pero nosotros tenemos mucho espacio, digamos, para valorizar el portafolio. Ustedes lo saben, el portafolio se pone agresivo cuando el panorama es muy muy claro, y veníamos, digamos, desde unas 3-4 semanas con un portafolio que estaba gordito, si lo puedo llamar así, por eso una rentabilidad del 4%, creo que fue en el mes de, casi el 4% el mes de junio, que eso nos ayuda a recuperar gran parte, pues, para los que ya llevan tiempo con nosotros. Algunos desafortunadamente no, los que han entrado estos meses pues no han recuperado sus niveles máximos, y también se ve en la gráfica, pero también recordemos que esta es una inversión de largo plazo.
Mm, Les quería mostrar acá cómo vamos. Pues llevamos 3 4 días este mes, entonces simplemente lo que hice fue graficar lo que llevamos desde junio. Y miren ustedes que efectivamente el portafolio, más o menos desde el 20 fue cuando se empezó a cargar fuertemente. Y el día de ayer empezamos a liquidar básicamente por esa incertidumbre, digamos, mediática que se podría generar durante estos 5 días. Y vuelvo y reitero, creo que la mejor decisión es tener algo de prudencia. Si el dato es bueno, por debajo de ese 2.5, ya el mercado en esta semana ya habrá hecho sus cálculos del impacto de la inflación, del informe preliminar. Goldman Sachs lo hizo muy rápido. O sea, Trump anunció en la mañana y en la tarde ya Goldman Sachs estaba sacando ese informe. De hecho, ninguna otra firma ha sacado algo, digamos, tan concreto. Me pareció sorprendente que lo hiciera. Pero eso va a ocurrir durante toda la semana. Entonces vamos a tener un consenso mejor, más claro, muy seguramente el viernes o lunes. Un consenso claro del impacto de las tarifas que entran en vigencia desde el 1 de agosto en la economía estadounidense y en todo el planeta, y el impacto directo en la inflación. Entonces ese consenso, sumado al dato real de inflación, nos va a ayudar a tener una dirección clara sobre los panoramas que ya les había mencionado, estos panoramas. Entonces, si ven lo importante que es el dato del día martes. Y de ahí en adelante, durante todo el mes, podríamos tener una dirección clara del mercado del mes de julio. Ya el mercado estaría preparado totalmente para lo que empieza a ocurrir el 1 de agosto. Hay que ver realmente cuánto de esas tarifas si realmente van a ayudar al déficit de Estados Unidos. ¿Se acuerdan ustedes del trípode que había hablado? Del plan que tenía Trump para continuar el MAGA, Make America Great Again, para aumentar el déficit, y el tema de las tarifas para recaudar dinero, digamos, para bajar un poquito ese déficit. Pues resulta que los demócratas, los congresistas demócratas, esos que votaron 49 en contra, ellos han hecho, bueno, sus equipos económicos han hecho muchas cuentas y dicen, ese es un baldado de agua fría. O sea, ahí simplemente es algo temporal, eso no nos va a ayudar a reducir realmente el déficit fiscal. Pero ellos estaban planteados, o esos análisis estaban planteados sobre las tarifas que anunció Trump el 2 de abril y después cuando redujo al 10, etcétera. Lo que pasó ayer, digamos, estas tarifas, estas cartas claras que están publicadas en su red social, son datos nuevos y frescos que, vuelvo y reitero, van a estar en la mesa de los analistas durante toda esta semana, tratando de calcular, oiga, esto sí nos va a ayudar al déficit, esto sí va a ser un mejor ingreso para Estados Unidos, esto sí va a impactar o no la inflación. Por eso, digamos que es tan importante estar un poquito tranquilos y esperar realmente ver cómo el mercado va a tomar esos anuncios de Donald Trump. Se van a dar a conocer las minutas de la Fed. No creo realmente, bueno, a menos de que haya algo ahí sorpresivo como una votación muy en contra frente a la reducción de tasas, que no lo creería, pero no debería generar algún ruido. Dato clave el 15 de julio, y miren que nuestra perspectiva general para el año 2025 continúa igual. Persisten los riesgos por las tarifas, este déficit fiscal que viene aumentando, los resultados corporativos, de lo cual nosotros estamos cada vez más fuertes con la expectativa de que esos resultados van a continuar mejorando. Para el año 2026 definitivamente esperamos un año sorprendente en términos de utilidades, pero el dato de inflación nos va a dar más luces sobre la Fed, si la Fed va a poder o no mover sus tasas de interés. Hay que ver la dirección de los tesoros esta semana. De hecho, cuando uno mira todos los mercados, todos los activos, los de riesgo, los que no tienen, los activos refugio, etcétera, pues a la final estamos viendo un mercado que no está empezando a destrozarse, ni hay ventas masivas, lo que les estaba mencionando. Pero también creo que, bueno, primero el mercado ya ha absorbido mucho ruido de las tarifas, definitivamente, con esa caída de más del 20% que vimos en el mes de abril. Segundo, que la recuperación tan rápida que fue la siguiente,
que fue generada por ese tweet de Trump, también lleva a los vendedores, a los especuladores a ser un poco más prudentes a la hora de salir a tomar posiciones en contra del Standard & Poor's. Entonces podríamos tener un mercado que sí efectivamente retroceda, digamos, cuando tengamos el dato de inflación, pero sinceramente no veo una caída rápida como ocurrió en el mes de abril, ni tan drástica, tal vez un 5%, algo así, que sería normal. Y esto para nada cambia, este escenario para nada cambia nuestra perspectiva de fin de año, que es ver el Standard & Poor's cercano a los 6.500. Simplemente es un escenario temporal de volatilidad. Y esto lo digo es porque, independientemente a que estemos en recesión técnica, vaya a haber una presión inflacionaria que sí efectivamente podría llevar una inflación al 3.5, etc. En el largo plazo, los cálculos que independientemente republicano, demócrata, analista terrorista, analista tranquilo, cualquiera de estos datos, independientemente de todas esas realidades, lo cierto es que el aumento de las tarifas sí lleva algún porcentaje de dinero a Estados Unidos. Tal vez no como lo anticipa los consejeros de Trump, pero lo cierto es que sí lleva un ingreso. Lo preocupante, digamos, en el largo plazo, en este ciclo económico, sí tiene que ver con el déficit fiscal de Estados Unidos, que continúa disparado. Pero no es algo que sea nuevo, ¿no? Eso ya lo sabemos. Yo creo que desde hace más de 10 años lo hemos visto. Todos los semestres de los congresistas en Estados Unidos moviendo el techo de la deuda. Esto no es algo nuevo y siempre, pues lo estábamos hablando la semana anterior. Eso no es que se vaya a cerrar el gobierno, porque digamos que es más negociación de qué le conviene a cada congresista. Entonces, partiendo de esa base, que los escenarios, digamos, muy negativos ya están ahí, ya la gente los conoce, pues podríamos simplemente materializar esa corrección técnica, lo cual en serio en este momento, pues más cuando estamos en una posición laxa o liviana, digamos, en el portafolio, sería muy bueno después de este movimiento tan fuerte, y eso a la final lo que nos daría es un espacio o un respiro para recomprar tal vez a unos precios más ventajosos o más buenos, recomprar otra vez parte del portafolio, ¿no? Ese es como el escenario. Entonces recordemos que estamos basados sobre este indicador RSI que muestra sobrecompra, etcétera, y que estamos tal vez esperando que si esa inflación sale alta tengamos la oportunidad de recomprar algo del portafolio para seguir con ese claro objetivo que tenemos de un Standard & Poor's cercano al 6.500 para fin de año. Espero haya quedado todo claro. Nos vemos la próxima semana. Les agradezco su participación. Hasta luego.